And the Game Award for Game of the Year goes to God of War. Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Sin lugar a dudas, este fue el momento por el que valió la pena ver los Game Awards, pues en verdad fue una noche llena de sorpresas, porque en realidad desde el inicio ya dábamos por hecho que Red Dead Redemption 2 arrasaría con todos los premios en todas las categorías. And the Game Award goes to Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Roger Clark, Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2. Y por eso fue tan grato ver que God of War logró imponerse a pesar de todo, logrando una hazaña increíble dada la inmensa calidad del juego y una culminación perfecta para algo que comenzó con el pie derecho de una manera tan magistral en el E3 de 2016. Feed us. Pero otra sorpresa igualmente grande fue la ausencia de Hideo Kojima, quien pensábamos que aparecería para robarse el show y haría de esa su gran noche, pues esa era la impresión general gracias a los anuncios previos de los Game Awards y otras pistas intencionales que Geoff Keighley soltó por aquí y por allá para promocionar su evento. Pero al final no pudimos ver lo que esperábamos, un nuevo tráiler de Death Stranding o su fecha de lanzamiento. Algo que fue una gran decepción, pues quién iba a pensar que después de 2 años seguidos, esta vez Kojima optaría por no asistir. Now knows that a strong man doesn't need to read his future, he makes his own. Él lo había anunciado varias horas antes del show con este tweet, algo a lo que nadie creyó, y luego eso se reafirmó en otro tweet de Kojima Productions, en donde dijeron que simplemente se estaban dedicando al desarrollo del juego. Una excusa insuficiente para la audiencia que esperaba con ansias novedades sobre Death Stranding y un gesto muy poco elegante por parte de Hideo Kojima, quien en esta ocasión cumplió al pie de la letra el consejo que le dio a Jordan Buck Roberts: traiciona a tu público. Do the same thing as me, betray your audience. There we go. All right, thank you guys. Give it up for Hideo Kojima, the man. Pero seguir a Kojima implica aceptar cierto grado de estoicismo. Así que haciendo esto a un lado, al menos podemos hablar un poco de la nueva información sobre el juego por parte de su protagonista Norman Reedus, quien hablando en el podcast de Dan Fogler unas horas antes de los Game Awards, compartió algunas cosas interesantes sobre su personaje. Allí dijo que Sam Bridges tendría cierta fobia a ser tocado, algo que quizás sea una clase de reacción residual tras algo que le sucedió, y que lo dejó con una identidad fracturada que posiblemente se relacione con las marcas de las manos que tiene en todo su cuerpo. Pero al mismo tiempo, dijo que esa fobia irá disminuyendo a medida que el juego avance. And the character that I play he's got this phobia of being touched, and as you play the game, the phobia leaves you. Es muy curioso que en este caso, el apellido Bridges no será simplemente un nombre corporativo escogido al azar. Al parecer será un sustantivo, y tendrá un sentido literal y figurativo, pues parece que hace referencia también a una mecánica del juego con la que debemos crear puentes al mismo tiempo que otros jugadores lo hacen. Algo que suena interesante, pero que también nos deja con mucha curiosidad, pues es necesario ver el concepto en acción para saber qué tan novedoso es, pues con Kojima guardando tantos secretos, en realidad es algo muy ambiguo y podría acabar teniendo muchas formas. Pero Reedus quiso aclararlo un poco más al decir que aunque al inicio puede ser complicado, al momento de jugarlo lo entenderemos. It's complicated, but once you're in it, it doesn't seem as complicated. Reedus también mencionó que tendremos que tomar decisiones muy seguido y que la filosofía detrás del juego es algo que todos podríamos entender. It's not simple, but the philosophy behind it is one that everybody can get. Y de nuevo recalcó lo que había dicho en febrero sobre que no sería un juego en el que acabaríamos con todos y ganaríamos,
sino que se trataría de las conexiones. You know, it's not the kind of game where you like kill everybody in the room. It's a game of bringing people together. Algo que ya antes Kojima también había dicho en una entrevista, en la que dijo que el juego no se trataría de ganadores y perdedores, sino que se trataría de conectar a los jugadores. Algo que también mencionó Mads Mikkelsen cuando dijo que el juego requeriría de colaboración global. Además de eso, según Troy Baker, en una parte de la Argentina Game Show, dijo que hemos visto muy poco de lo que realmente es el juego. And you've seen this much of the game. It's huge. Algo que definitivamente ayuda a que sigamos sin saber mucho sobre cómo se plantearán esas ideas. Y luego mencionó que su personaje, el hombre de la máscara dorada, será más importante de lo que creíamos, pues según lo que dijo, será el coprotagonista de la historia. Are you saying the right word? And he goes, Norman, he whispers in his ear, he goes, this is who I was telling you about. This is your co-star. Aunque por lo que hemos visto, tal vez no sea el único. Sea como sea, este hombre especialmente luce como el antagonista, como el villano principal, y su presencia es garantía de que esta será una historia en donde ciertos temas filosóficos y conceptos psicológicos no pasarán desapercibidos. En realidad nos quedamos con las ganas de ver al enmascarado de Tommy Earl Jenkins aparecer en una secuencia cinemática por primera vez, o al personaje de Del Toro y a Mikkelsen apareciendo de nuevo en escena, y también a los nuevos actores que aún faltan por ser revelados. Pero ahora que no hay más eventos a la vista y que a los importantes Sony no asistirá, solo nos queda esperar a que muestren un tráiler de la nada o en un evento sorpresa como lo fue el PlayStation Meeting en 2013. Eso si tomamos literalmente lo que Rius dijo en el podcast sobre que el juego se lanzaría en la primera mitad del próximo año. When's it available? It's in development? I think it's going to be early this coming year. Pero en este momento se hace una declaración atrevida, dado que no hubo nueva información en los Game Awards y a no ser que nos impresionen con algo nuevo dentro de poco, esas palabras de momento carecen de sentido. Shut up and don't even breathe. En este punto es incierto cuándo podremos ver algo nuevo sobre el juego, pues por ahora solo sabemos que sigue en desarrollo y por las pocas pistas que hay, parece que está en sus etapas finales. Aunque eso solo es un rumor optimista, como lo fue el que aparecería en los Game Awards. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya lo están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.